con una hora muy especial. Gloria a Dios. Así que deja en la iglesia lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Para los que no me conozcan, me presento, mi nombre es Miguel y hoy les quiero contar mi testimonio, el testimonio de mi vida. Todo comenzó mucho antes de que yo naciera con mis padres. Mi mamá era estéril y no podía tener hijos. Entonces, los doctores les decían que era imposible. Pero mis padres eran más inteligentes y ellos sabían que para Dios nada es imposible. Gloria a Dios. Y ellos le dieron ese deseo a Dios de ser padres y eventualmente le reveló a un familiar que me tendrían a mí. Y un 14 de febrero, el Día del Amor, fui su regalo de amor de parte de Dios. La realidad es que yo crecí en un hogar cristiano, mi familia completa era cristiana, mi abuelo era pastor. Y desde chiquito siempre voy a la iglesia, pero eso no significaba que yo conocía al Dios de mis padres. Yo recuerdo que tuve una niñez bastante buena, pero a los 9 empecé a batallar con ciertos gigantes como la depresión, entre otras cosas que yo no me explicaba por qué me pasaba a mí. Yo era pequeño, todavía no entendía. Pero fueron esos gigantes los que realmente hicieron de mí querer saber quién era ese Dios que mis padres adoraban. Gloria a Dios. Sí, a los 12 años recuerdo que fui con mi abuela a su iglesia y ese fue el día que acepté a Dios como mi único Salvador, a Jesús, a la edad de 12 años. Y desde ese momento Dios hizo algo grande en mí. Él me dio una habilidad de poder ver en los demás cosas que no todos podían. Y yo me acercaba y Dios ponía las palabras exactas en el momento exacto. Y de ahí me hizo luz. Impactó muchas vidas, muchos compañeros y amigos. Eventualmente tuve que cambiar de un colegio cristiano a una escuela pública. Y este cambio fue un poco abrupto, algo que no me esperaba, algo que trajo muchos retos y cosas que nunca había visto. Pero no todo fue malo. Gracias a esto pude conocer a los que hoy son mis mejores amigos, aquellas personas que realmente considero familia. Gloria a Dios. Y recuerdo que cuando yo era nuevo, me cambié a mitad de año, rápido comencé a hacer amistades y ellos notaban algo diferente en mí. Yo no era perfecto, yo no era el nene bueno ni nada así, pero había una luz que me distinguía. Y recuerdo que me lo dejaron saber y yo no entendía por qué. Yo no les había hablado de Dios, no había dicho nada, pero ellos veían algo diferente en mí. Poco después Dios empezó a usarme aún en esta nueva escuela y impactar vidas otra vez. Pero yo cometí el grave error de no dejar mi vista en Dios. Empecé a poner situaciones, empecé a poner distracciones, amistades, incluso una relación antes que Dios. Perdí ese foco que una vez tuve y Dios siempre estuvo en el mismo lugar, pero yo me fui apartando, me fui alejando de Él. Y cada vez que me enfrentaba a una situación, en vez de pensar, oh, Dios va a usar esto para tocar a alguien, empezaba a pensar, ¿por qué a mí? Estoy cansado de ser esa persona que está ahí para todos cuando no tengo a nadie para mí. Perdí el foco y no pude ver a aquellos que estaban cerca. Y mediante pasaba todas estas situaciones y el tiempo pasaba, yo cada vez me iba enfriando más y más y más. Y llegó un punto donde todo empezó a salir mal. Y realmente pensé que me iba a romper, pero no podía romperme. Y recuerdo que seguía viviendo así, ese in-between. Y recuerdo que un día todo se amontonó y fue muy difícil para mí. Y yo le dije a Dios, Dios, necesito que me hables, que me des algo, una señal, algo. Y Él no me habló. Entonces le empecé a exigir, Dios, dame una señal. ¿Dónde estás? No te veo en medio de esto. Me es mucho y yo no creo por mi fuerza poder. Pero ese no era el tiempo de Dios hablarme. Y no me habló. Y eso
realmente me hizo sentir solo. Por primera vez estar solo me hizo efecto. Y la realidad es que empecé a dudar si Dios era real. Y me fui apartando como nunca antes. Pero algo en mí siempre reconoció y supo que Dios era real. Entonces, ya yo no vivía para Dios, pero sabía que había un Dios. Gracias, Señor. Y traté de vivir el mundo y no podía. Cada vez que me acercaba algo del mundo, había algo en mí que no me dejaba, una incomodidad. Este cambio que hice en mi vida, de apartarme, me causó mucho daño y realmente me rompió. Dejé de ser esa persona que se preocupaba por los demás, dejé de amar. No supe lidiar con estas situaciones y en mí solo quedó poner todas mis emociones y ponerlas a un lado. Me convertí en una persona fría, distante y realmente no me di la oportunidad de decirle aquello cerca de mí. Fue bien difícil, me sentía como si estuviera entre medio de la espada y la pared. Y realmente no vi otra alternativa que volver a Dios, volver a ese amor, a ese primer amor. Y empecé a orar todas las noches. Yo solía caminar por las noches y pedirle a Dios, Dios, haz a alguien nuevo en mí, haz un nuevo hombre cuyo enfoque seas tú y el norte seas tú. Gloria a Dios. Y la realidad es que Él no me cambió de un día para otro, fue un proceso muy largo, muy difícil, muy tedioso, pero ese proceso me enseñó a mí a ver que Dios iba a tener el control. Pasé de preguntarle a Dios por qué a mí, a Dios qué en medio de todo. Y realmente fue algo maravilloso, algo que me tardé en ver, pero Dios ya estaba haciendo algo grande en mí, ya estaba haciendo de mí una luz, no solo para mí, sino para aquellos que me rodeaban. Pude ver milagros que nunca pensé. Y mediante iba creciendo con Dios, recuerdo que hace poco fue un campamento y en este campamento, el segundo día, por la noche, el predicador, una predicación estupenda en la que nos dice muchas cosas y para mí yo pude ver que yo estaba haciendo muchas cosas a media. Entonces yo me llené de valor para pasar al frente para que oraran por mí. Y le empecé a pedir a Dios que me ayudara a cambiar. Yo quería estar dispuesto y hacer todo lo que Él quería para mí. Quería servirle. Y en ese momento el predicador viene, ora sobre mí. Y todo lo que Él dice indicaba exactamente lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Gloria a Dios. Y Aleluya. yo tomé eso como una señal. En ese lugar me arrodillé en el piso y realmente pensé en todas esas cosas que me impedían darle el 100% de mí. Y no fue fácil, había cosas que no son malas, pero cosas que en verdad no me dejaban dar ese 100%. Y realmente me tomé mi tiempo ahí postrado. Y recuerdo que realmente se lo entregué a Dios. Dije, Dios, toma todo esto, quiero más de ti, necesito más de ti. Y justo en ese momento, cuando termino de entregarle todo de verdad a Dios, cuando me voy a parar para irme al baño, yo estaba hecho un desastre, estaba llorando. Y recuerdo que alguien pone su mano en mí, en ese momento, y comienza a hablar. Hermano, esa persona yo ni la llegué a ver, pero sé que Dios lo usó de gran manera. Esa persona cuando comenzó a hablar, no era Él, era Dios. Y Él tocó cada aspecto de mi vida, aspectos que nunca había pensado incluso. Me hizo ver todos los dones y talentos que Él me había dado, que yo pensaba que yo no tenía ninguno. Pero Él ya me había dado unos talentos. Me dijo que Él usaría esos talentos para hacer de mí un predicador algún día. Yo no esperaba algo así. Él dijo que haría de mí un buen padre algún día, que me enseñaría a seguir amando como Él. Gloria a Dios. Entre otras cosas, y me partí a llorar, más de lo que estaba llorando. Nunca había llorado de esa manera. Nunca había tenido una necesidad así con Dios. Y yo pensé que ya eso
Eso era todo lo que Dios tenía. Me paro y mi mente, mi cabeza está dando vueltas, físicamente no puedo ver, me tropiezo con alguien. Caigo a las manos de un hermano, alguien que admiro mucho, que ha servido como un mentor también. Y él me abraza. Y recuerdo que él empieza a orar por mí, pero yo escuché audiblemente la voz de Dios diciendo: mira, hijo, este es el abrazo que tú tanto necesitabas en ese momento. Yo recuerdo un día donde empecé a sentir, donde estaba muy mal, estaba muy triste, me sentía muy solo, pero estaba comenzando otra vez a hablar con Dios. Y recuerdo que necesitaba un abrazo, no tuve a nadie cerca, estaba solo en casa y tuve que abrazar una silla. Pero en ese momento Él me dio ese abrazo que tanto necesité aquel día. Y fue algo que no me esperaba. En mi mente yo decía: wow, Dios, ¿cómo esto es posible? O sea, yo nunca había experimentado el amor de Dios de esa manera. Y recuerdo que por alguna razón como que no quería salirme, como que estaba en negación. Y mientras más trataba de salirme de ese abrazo, más fuerte me abrazaba. Hasta que llegó un punto que dejé de pelear y me rendí. Comencé a seguir llorando y en mi voz, escuché una voz que me dijo: hijo, este es el momento de dejar esas lágrimas que no dejaste salir. Y eso en verdad me tocó, porque por mucho tiempo fui frío, por mucho tiempo me negué a sentir, a llorar. Y fue algo que me transformó. En ese mismo momento ya yo sentía que yo era diferente, ya yo no era igual, que yo no era el mismo hombre que se paró y no podía explicarlo. No paraba de llorar y llorar, pero Dios hizo algo tan grande que no puedo explicar, no hay palabras que expliquen lo que sentí ese día. Gloria a Dios. Aleluya. Y fue maravilloso. Dios realmente me cambió. Yo era alguien muy tímido. Pararme al frente era el miedo más grande, y aquellos que me conocen lo saben. Y hoy estoy aquí. Realmente gloria a Dios. Realmente me sorprende cómo Dios me enseñó a amar otra vez. Yo tenía mucho miedo al dar ese paso otra vez. Tenía miedo del dolor, tenía miedo del rechazo, entre otras cosas. Pero gracias a Él hoy soy capaz de decirte a ti que me escuchas, que te amo. Y porque te amo, me preocupo por ti, por tu caminar. Y espero que si no conoces a Dios, que hoy sea ese día. Y si ya conoces a Dios, qué bueno, me alegro por ti. Pero yo sé que nosotros podemos seguir evolucionando, nuestro caminar puede mejorar. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese es mi deseo, de verdad, por ti. Pero también quiero que sepas que ni yo ni nadie te amará tanto como Jesús, aquel que dio la vida por ti. Así que con eso los dejo. Gloria a Dios Dios. les bendiga. Con esta mi parte.